Bienvenidos a nuestro podcast Políticas Educativas en América Latina y el Caribe. Será presentado por Andrea Guevara, Erika López, Jessica Martínez y Paula Guevara. El primer tema de nuestro podcast son los aspectos en común que tienen las políticas públicas educativas en Colombia y las de los otros países de América Latina y el Caribe. Es necesario centrarnos que la mayoría de estas políticas se centran en mejorar el aprendizaje de los estudiantes de diversas maneras con enfoques similares. También se centra en potencializar el desarrollo docente y laboral. Esto quiere decir que se deben desarrollar competencias de enseñanza y que la gestión escolar sea distinguida como un proceso continuo, desde el inicio de la etapa docente hasta su finalización, teniendo en cuenta los estándares de calidad. También busca el mejoramiento de las escuelas para que haya igualdad de oportunidades en el aprendizaje, ya que es importante que se garantice el acceso a la educación para la población menos favorecida, con el fin de que se establezca una calidad educativa y así poder mitigar las brechas sociales que existen actualmente. También se tiene en cuenta el bienestar social, puesto que brinda un apoyo financiero a las familias necesitadas y de bajos recursos. También se busca la mejor condición socioeconómica de las personas centrándose en la educación, salud y empleo. Y por último, la estabilización económica, que previene la amplitud de las fluctuaciones de los precios del salario. Todo esto con el fin de poder mejorar los estándares de calidad educativa. El segundo tema a tratar es el impacto que ha tenido el neoliberalismo en los modelos educativos de los países más representativos de América Latina y el Caribe. En los países de América Latina, las transformaciones han tenido lugar a partir de la flexibilización, la liberación del mercado y la privatización en el contexto de los países latinoamericanos. La problemática del ciudadano consumidor toma otras dimensiones, pues se trata de economías capitalistas y de estados débiles que ahora deben fortalecerse para cumplir a cabalidad las exigencias del capitalismo global en el ámbito nacional, además de contar con un alto grado de población en condiciones de exclusión y pobreza. En el ámbito educativo, la escuela es una de las instituciones más afectadas por el discurso neoliberal, que califica el sistema público y se basa en los resultados de evaluaciones que son aplicadas en gran parte de los países latinoamericanos. Por otra parte, el discurso que propone la privatización de los servicios ha tenido fuerte impacto en la educación y la ha modificado en cuanto a su garantía como derecho social, así como las prácticas escolares, estructuras y contenidos más acordes a una lógica de mercado. De ahí la importancia de centrarnos en la revisión de las políticas educativas que se imponen en nuestros países. Ya que en gran medida estas marcan los lineamientos para la formación de la ciudadanía y la producción cultural y apuestan cada vez más por un ciudadano o consumidor en la actual relación con el sujeto, Estado y sociedad. Se convierte en una vía para generar altos resultados económicos en el mercado del esquema de transferencia y captación de la renta nacional, donde la oligarquía financiera y los grupos económicos son los principales beneficiarios del poder político. La educación es considerada como una empresa y desnaturalizada de su finalidad, el pleno desarrollo del ser humano y de su sociedad en el sentido más integral. En el marco descrito hasta ahora, el neoliberalismo ha sido visto como un modelo que impulsa el desarrollo de algunos conceptos en materia educativa de base estrictamente mercantil que es necesario examinar. Es necesario para el modelo neoliberal eliminar el derecho a la educación para hacerla comercializable, fuente de lucro y de dominación. Al reducir la educación a una simple mercancía, se le deja como objeto de consumo. A ella tendrán acceso quienes dispongan de los recursos suficientes para comprarla en los términos en los cuales se ofrezca en el mercado. La educación queda de esta manera despojada de cualquier sentido formativo, sustituido grotescamente por un sentido lucrativo. Una clara expresión de esta tendencia de mercantilizar la educación lo constituye el planteamiento relativo a la imperiosa necesidad de cobrar la matrícula estudiantil. Esta propuesta no es realmente de carácter financiero como se ha venido planteando. Lo que está realmente planteado es la conversión de la educación en mercancía.
Los que tienen bienes de fortuna adquirirán esta mercancía con dinero. Los pobres, siempre y cuando lo puedan adquirir, la pagarán con su rendimiento y buen comportamiento. La apreciación de la educación como mercancía se limita la participación del Estado y se facilita la privatización, dando prioridad del sistema de precios, el libre emprendimiento, la libre empresa y un Estado fuerte e imparcial. El sistema educativo es analizado en relación a tres ideas fundamentales: eficiencia, eficacia y calidad, y aunque no siempre se dé, estos son pilares. No obstante, el que pueda pagar accederá a una educación y los que no tendrán que acceder a lo básico, mientras que en otras corrientes se basan en la toma de conciencia, implicando la transformación de las estructuras mentales. Estas corrientes se encargan de generar el aprendizaje mediante el diálogo entre docentes y estudiantes. Se llega al conocimiento de una manera crítica y reflexiva. Por lo tanto, no se da de ninguna manera la memorización ni la imposición de saberes. El docente desciende al nivel de los estudiantes, adaptándose a sus características. Se busca que el estudiante encuentre una relación entre los contenidos y las experiencias vividas. El objetivo de esta educación es lograr que el estudiante adquiera aprendizajes significativos tomando temas de interés propio. Esto se resume a una educación liberadora. Las diferencias que hay entre los modelos educativos de los países que no han acogido las políticas neoliberales y los que sí lo han hecho son bastantes. Encontramos que el neoliberalismo han sido más las desventajas que ha traído consigo el neoliberalismo al sector educativo, puesto que el neoliberalismo es una fase del capitalismo que empezó en 1983. Este trajo consigo la sustitución de la definición de la educación como derecho por la educación como mercancía. Pues para este modelo neoliberal, eliminar el derecho a la educación para hacerla comercializable es una fuente de lucro y de dominación. Al reducir la educación a una simple mercancía, se le deja como objeto de consumo. A ella tendrán acceso quienes dispongan de los recursos suficientes para comprarla en los términos en los cuales se ofrezca en el mercado. Aquí no se habla de equidad. Por lo tanto, el sistema neoliberal este modelo neoliberal implica que no hay una equidad en cuanto a educación. Es una de las desventajas. Una de las ventajas que podemos hablar. También podemos hablar que la educación se convierte como una inversión. Ya se aprecia la educación como una mercancía y esto implica generar altos resultados económicos en el marco del esquema de transferencia y captación de la renta nacional, donde las personas que tienen más plata que puedan financiar y los grupos económicos son los principales beneficiarios del poder político y del sistema educativo. Por lo tanto, esa relación de producción y productos finales, la educación es considerada como una empresa y se naturaliza de su finalidad el pleno desarrollo del ser humano y de su sociedad en el sentido más integral. También se habla que el hombre se convierte como un medio y no como un fin. Creemos que esta es una de las principales controversias que tiene el modelo neoliberal, pues tanto ve el hombre como un medio y no como un fin, desconociendo todo el ordenamiento jurídico internacional y nacional, puesto que se habla que el hombre ya hace parte del recurso humano y del concepto capital humano. En ese dado caso, se convierte como un medio para fines netamente mercantiles. Así que la educación en cuanto a mercancía y medio de producción es una especie de fábrica de recursos humanos. También vemos que el modelo neoliberal habla que este modelo postula la privatización del sistema público de enseñanza, convierte a los padres en clientes y consumidores a la vez, a las escuelas en empresas, a los profesores en productores y la educación en un producto susceptible de ser vendido y comprado que ha de responder a criterios de calidad y bajo. Los neoliberales apuestan en sí por lo que ellos llaman autonomía y la descentralización educativa, lo que en su lenguaje quiere decir que las escuelas como las empresas han de ser autónomas y tener competencia para contratar temporalmente, suspender, despedir y negociar los salarios con los profesores. Sin embargo, nosotros creemos que la escuela pública es aquella que ofrece equidad, calidad, porque es una institución necesaria
Sigue siendo necesaria porque concita sobre sí valores primordiales para una sociedad democrática. En ella se da la socialización, la individualización, la emancipación e integración de todos los alumnos y las alumnas de la comunidad en un régimen de universalidad, de obligatoriedad y gratuidad de la educación. Por lo tanto, desde el punto de vista de la escuela pública, es la única institución educativa que trata de garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Por su propia naturaleza y en menos de una sociedad organizada conforme a los principios neoliberalistas, la escuela privada no tiene entre sus funciones lo que acabamos de decir. Pero la escuela pública sí, y por eso ha de sobrevivir. Sus centros han de reconstruirse, ha de reinventarse como comunidades vivas, sin muros, translúcidas, de participación democrática, de una búsqueda intelectual. Creemos que la escuela pública es aquella que ofrece esa calidad, esa equidad y garantiza esa igualdad de educación en nuestro país. Por lo tanto, lo que llamamos el neoliberalismo tiene más desventajas que ventajas, dado que para ellos su política está centrada en apreciar la educación como una mercancía. Se entiende como el sistema educativo se cree como un concepto economista neoliberal que cree factores de producción y productos finales. Aquí la educación es considerada como una empresa y se desnaturaliza su finalidad, el pleno desarrollo del ser humano y de su sociedad en sentido más integral.